Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y que la violencia nos está confrontando. Y cada vez que encendemos el televisor, las noticias realmente no son buenas. Han sucedido recientemente muchas cosas. Ha habido una joven asesinada en un tren, una joven indefensa que había escapado de la guerra en Ucrania. Su nombre es Irina Saruska y fue agredida de una manera cruel, sin ningún motivo aparente de conflicto. También recientemente vimos esas espantosas imágenes del tiroteo de Minnesota contra niños en una iglesia. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia? ¿Será acaso que ese va a ser el idioma en que nos vamos a comunicar nosotros los seres humanos? Pero últimamente, y el más reciente, un joven que se llama Charlie Kirk, un hombre que sí, era de derecha, era simpatizante de Donald Trump, pero que se identificaba como cristiano, defensor de los valores del Evangelio, y que lo que se dedicaba era a debatir en las universidades, porque para él era muy estratégico llegar hasta allí, al corazón mismo de las universidades, para hablarles de lo importante que es conocer a Jesucristo. Y fue cobardemente asesinado de una manera cruel, porque allí estaba su esposa y sus niños. Terrible que sus hijos tan pequeños y su amada esposa fueran testigos de su muerte. Y no es la primera vez que suceden cosas así. Usted me dirá, no, pero esto ha pasado muchísimas veces, en diferentes contextos. Han matado niños en otras escuelas. Ha habido matanzas de todo tipo, sin ninguna justificación. Pero lo más vergonzoso no es todo esto. Es que hay personas, fíjense que han sido contabilizadas. Hay 20.000 personas que se alegraron de la muerte de Charlie Kirk. Y eso sí ya tiene que ser algo que nos preocupe a todos. Porque independientemente de nuestra creencia, de si estamos de acuerdo con lo que él hacía o no, independiente de eso, la vida humana para Dios tiene un gran valor. Y nadie tiene el derecho de arrebatarla, y menos ese debe ser el argumento en este día, porque vivimos en una sociedad democrática, plural, donde deben expresarse esas diferencias y donde debe establecerse un diálogo y una oportunidad para que cada quien plantee su criterio y diga las cosas tal como las cree, sin tener que temer a que mañana alguien me pueda asesinar porque yo pienso diferente a él. O sea, vemos una expresión muy cobarde y cruel de la maldad humana. Y esto debe mostrar en nosotros preocupación. Debe ser un tiempo en que todas las iglesias deben estar orando por esta sociedad, porque hay muchas influencias y hay que buscar las raíces de los problemas. Y bueno, vendrán los políticos y los sociólogos y dirán, bueno, son las injusticias sociales, es la falta de equidad, y va a haber una propuesta de tal ideología de izquierda o tal ideología de derecha o tal filosofía. O va a venir un psicólogo y te va a decir en una clase magistral delante de una audiencia que son los problemas de la familia, la falta de atención a los niños que no se sienten amados, niños que se refugian en las redes sociales buscando validación, tratando de identificar
identificarse con un grupo o con alguna ideología o alguna filosofía que los haga sentir importantes en la vida. Y todo eso puede tener incluso una validez desde el punto de vista de la investigación, pero al final no va a resolver el problema. Yo como pastor, mi análisis ante este problema de la violencia que tanto daño está haciendo hoy en día, tengo que dar una explicación desde la perspectiva bíblica. Y para mí todo esto tiene un origen espiritual muy profundo y que nosotros debemos entender. Hay que tener discernimiento espiritual de lo que está sucediendo, porque lo que estamos viendo son expresiones de violencia, de muertes, de asesinatos, de cosas terribles. Pero es que esa violencia la tenemos incorporada incluso nosotros mismos, porque vivimos en esa cultura de la violencia. Entonces, ¿cómo nosotros arrancar esos pensamientos? ¿Cómo quitar de nuestra mente? ¿Y cómo responder cuando vivimos en un contexto así? ¿Cuál va a ser nuestro idioma? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Pablo estaba enfrentando problemas internos en su iglesia. Y aquí, en el capítulo 10, Pablo no me parece una persona que en ninguna de la escritura hable de violencia. Él es el escritor de muchos pasajes que hablan de la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, de una paz espiritual que viene de Dios. Y Pablo, cuando se acerca allí a los Corintios, que era una iglesia muy conflictiva, yo creo que era una de las iglesias más problemáticas a las cuales Pablo tuvo que ministrar y en las cuales fue más cuestionado como ministro de Dios. Por eso él escribe esta porción y lo hace con una espiritualidad muy grande, a mi modo de ver. Miren las palabras de Pablo ante aquellos que se oponen a su ministerio. Dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Así comienza Pablo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y aquí empiezo a hacer notar el primer punto. Carne. ¿A qué se refiere en el original griego a carne? Bueno, pues se refiere precisamente a esa humanidad que no está dirigida por el Espíritu de Dios, que está controlada por los apetitos, por las emociones, por los deseos más egoístas que puede haber el ser humano. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Gálatas, podemos entender a qué se refiere. En Gálatas 5, a ver si vemos un momentico aquí, me tomo un paréntesis, Gálatas 5, hay un contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estás bajo condenación, en otras palabras. Y manifiestas, o sea, son visibles, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien claro. Y debe ser así si creemos en un Dios justo.
alguien que no está viviendo en el Espíritu, que se deja controlar y dominar por las emociones. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Porque estamos habitando en un cuerpo, no somos espíritu. Tenemos emociones, tenemos sensaciones, tenemos percepciones. Tenemos una vida carnal. ¿Cómo librarnos de este cuerpo de muerte? Esa era la palabra del apóstol Pablo. Él mismo experimentó esa lucha interna, entre ese debate entre hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad, o responder al ego que siempre es egoísta y dice dame lo que quiero, o ser humilde de corazón y dejar que el Espíritu Santo reine en mi vida y tome el control de mi humanidad de manera que yo pueda honrar a Dios y que no practique ni la idolatría, ni esté metido en pleito, ni sea iracundo, ni mucho menos llegue al extremo de por una idea contraria matar a otra persona. Entonces Pablo está preocupado por estas cosas y está haciendo un llamado aquí a los hermanos de Corintio a no dejarse llevar por las apariencias y por las obras de la carne, porque había conflictos allí en esas iglesias. Y entonces, ¿cómo iban a resolver? ¿Qué armas iban a usar? Porque realmente no estamos en el cielo ni somos un espíritu, tenemos emociones, nos enojamos a veces, unos más, otros menos, con facilidad. Pensamos cosas que no son buenas muchas veces, llevados por la ira o por la incomprensión o por no aceptar al otro. ¿Cómo vamos a obrar? ¿Cuáles son esas armas? No pueden ser las mismas armas que el mundo usa. No pueden ser las mismas porque ya sabemos cuáles son el resultado, cuáles son las consecuencias. La historia humana está escrita con sangre. Nos guste o no hablar de esto, pero es así. La historia humana está escrita con sangre. La historia de la iglesia está escrita con sangre. Y esa violencia la traemos de generación en generación y se convierte a veces en un problema si nosotros no nos centramos en aquel que puede liberarnos de todas esas cosas codiciosas que hay en nosotros y librarnos de esa arrogancia filosófica o ideológica de pensar de que yo no puedo vivir con el otro que es diferente. Tenemos que someter esos pensamientos, como dice Pablo, a la autoridad de Cristo. Cada vez que te sientas atrapado por un impulso, por algo que pasa por tu mente, que tú sabes que no es de Dios porque has conocido a Dios, conoces su palabra, ora. No des rienda suelta a eso que llegó como un rayo, como un impulso. Dios nos dio una razón precisamente para que sepamos discernir espiritualmente a través de su palabra qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para Dios. Entonces Pablo está preocupado allí porque hay problemas y va a enfrentar una batalla espiritual muy grande. Y él reconoce, dice, porque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Claro que somos seres humanos y estamos condicionados por un contexto, una cultura, por cosas aprendidas desde nuestra infancia. Bueno, pues llegó el momento que en Cristo eso que has aprendido, la manera de resolver los conflictos, lo pongas allí en la cruz del Calvario, lo entregues a Dios, lo sometas a Dios, a la autoridad de Cristo. Hay que despojarse de ese ego que a veces nos hace tanto daño, que afea nuestra vida, nuestro testimonio y el impacto de la iglesia en el mundo de hoy. Hay un problema, porque yo me preguntaba, yo he escuchado a todos y yo me preguntaba, ¿por qué tanto odio?
¿Por qué tanto odio entre blancos y negros? ¿Por qué tanto odio por ideologías? Yo vi eso en Cuba. Yo estoy cansado ya de ideologías. Te lo digo así de corazón. Mi identidad no está ni con la izquierda ni con la derecha. Mi identidad está en Cristo. ¿Amén? Y sí, uno toma decisiones y vota por aquello, el que mejor le convenga, desde su perspectiva, de lo que usted cree que va a ser mejor para un país. Te puedes equivocar también en la decisión política que tú tomes. Pero eso nunca me va a apartar de mis valores y de mi fe en Jesucristo. Porque hay personas que simpatizan con un sistema social que al final no ha dado fruto en ninguna parte. Y siguen reproduciendo esos modelos aquí. Y esas filosofías marxistas que en un principio yo fui educado en ellas y que negaban la existencia de Dios, les recuerdo. Porque yo lo di en la universidad y se llamaba ateísmo científico. No hay Dios. Es una creencia, es una filosofía que su fundamento está en el materialismo. Este mundo surgió de la nada, no hay un creador. Entonces eso yo no puedo aceptarlo, porque ya está negando lo que yo creo, de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Pero no solo por lo que dice la Biblia, sino por lo que expresó en el tiempo que yo viví en cuanto a represión, en cuanto a violencia, en cuanto a meter gente presa en la cárcel, por la ruina y la falta de progreso que ha generado en el mundo entero. Entonces, nosotros tenemos que tomar a veces, y no le estoy diciendo que usted crea lo mismo que yo, porque yo lo voy a seguir amando en Jesucristo, porque lo que me importa es Cristo, pero hay cosas que están claras, y uno tiene que ser, en ese sentido, bien firme en lo que cree. Pero la pregunta que hacía ahorita, ¿por qué tanto odio? Hay otro pasaje que se encuentra en Efesios 6. Y yo digo, las cosas no suceden así al azar. Las cosas no suceden al azar, mi querido hermano. Hay un poder espiritual que se opone al Evangelio de Cristo. Siempre lo ha existido. Siempre lo ha existido. Que no quiere que progrese la iglesia de Jesús. Y la sociedad y la cultura empieza a permear esas ideologías y esa filosofía, de manera que la gente se va desviando cada vez más de la palabra de Dios y de la enseñanza de Jesucristo. Y cuando eso sucede hay un peligro mortal para la verdad del Evangelio. Y entonces empiezan a suceder una serie de cosas así. Efesios 6, 12 nos habla eso. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, y esto es muy importante, está el argumento, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día de malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Porque ese es el objetivo, que en medio de la prueba estemos firmes. Entonces tenemos que discernir que mi lucha no es contra Juan ni Pedro. Mi lucha no es contra los demócratas ni contra los republicanos. Mi lucha no es contra un sistema político. Mi lucha es con un poder espiritual que se expresa a través de instituciones, ideologías y filosofías que se oponen al plan de Dios. Y tengo que estar con los ojos abiertos, leyendo las Escrituras y escuchando en oración lo que Dios quiere revelarme a mí en este tiempo presente. Entonces, vivimos en un mundo donde los jóvenes, sobre todo, no tienen identidad.
han perdido la identidad, han perdido el sentido de la nación. Esto es Estados Unidos, hermano. Esto no es Venezuela, no es Cuba, no es Rusia, no es China, no es la India. No son las creencias musulmanas. Vaya a evangelizar a la India, China, a cualquier país de eso y usted verá qué le va a suceder. Porque allí en esos lugares hay un cementerio de misioneros. Entonces tenemos una identidad, tenemos un fundamento en la Biblia como nación. Y eso es muy importante que lo entendamos. Pero los jóvenes han perdido la identidad. Todo es relativo, moralmente hablando, espiritualmente hablando, religiosamente hablando. Entonces hay palabras, más allá de lo que podamos estar de acuerdo o no con este joven, que eran palabras importantes. Charlie Kirk dijo, la furia en Internet no es la vida real. La furia en Internet no es la vida real. Apaga tu teléfono, pasa tiempo con amigos y con la familia. Y todo va a estar bien. Dedica tiempo a la escritura. Ahí está el progreso espiritual. Ahí es donde puedes encontrar verdadero refugio. Ahí es donde puedes conocerte a ti mismo, saber quién eres y el propósito que Dios tiene para tu vida, identificándote con los valores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos una verdad que trascienda ideologías, una verdad que trascienda el orgullo humano, una verdad que nos libere del pecado, una verdad que nos llene de paz el corazón. Y esa única verdad usted solamente la va a encontrar en Jesucristo. Amén. Amén. No se pierda. No se pierda. Pasa tiempo con tu familia. Pero ¿qué hacen los jóvenes? Yo he estado atento a todo esto. Hay jóvenes que están metidos en sitios, y quizás para algunas personas, no, yo no entro a internet, ¿ok? Pero tú vives y te desarrollas con jóvenes, y gústete o no, el futuro de la sociedad está dirigido y determinado por esos jóvenes que van a ser los presidentes, los líderes de instituciones, los que van a reproducir o no los valores del Evangelio. Por eso yo me preocupo. Porque me preocupo por ese joven que está allí, que se llama igual que yo. Y yo sé la influencia que hay en las escuelas. Yo sé todo lo que está sobre él. Por eso predico lo que predico, para que sea firme en su convicción de que solo Jesucristo trae verdad y paz al corazón humano. Solo Jesús. Por eso es tan importante conocerlo. Por eso es tan importante la misión de la iglesia. Por eso no podemos quedarnos callados, porque si nos quedamos callados, otros van a hablar, otros van a poner miles de ideas falsas. Hay muchos falsos maestros. Lo hubo en el tiempo de Pablo, lo hubo en todas las cartas, y por eso Pablo defendía el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo predicaba al Cristo crucificado y resucitado. Ese era el énfasis en su sermón. Porque solo en Jesús hay una vida auténtica y verdadera que hace que no solo una persona, sino una familia, una sociedad y una nación prosperen y vivan en armonía, en paz y en amor. Así que tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que rescatar esos valores. Y decía un predicador, quitaron la Biblia de las escuelas y ahora la están llevando a las cárceles. Y es verdad. Por el respeto al otro. Porque hay que respetar a los hermanos musulmanes. Esto es un país cristiano, hermano. Y hay que respetar y amar a todas las personas. Pero nosotros tenemos nuestros valores y también hay que respetar. Y que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro porque piense de esa manera. Entonces eso es importante.
La palabra también nos enseña cómo vencer el odio, cómo vencer ese proceso de deshumanización que está ocurriendo con la juventud hoy en día. Ya no es como el tiempo mío. Yo me crié en una calle, jugaba fútbol, baloncesto, en un tanque de basura. Esas memorias infantiles nunca se han borrado de mi mente. Mi vida fue tan sana, tan libre, tan bella en mi infancia. Cuán diferente es la vida de mi hijo, que la pasa mayor tiempo ahí, en juegos y videojuegos, internet y esas cosas. Y uno trata de sacarlo, llevarlo a la cancha, jugar fútbol, pero no es igual. Son amigos virtuales, no amigos reales. Entonces, eso está influyendo en la conciencia. Y hay sitios que yo no sé cómo Internet los permite, donde abogan por el fascismo, por el nazismo, por ideas extremas y radicales. Ningún fanatismo ni ningún radicalismo es bueno, hermano. Todos esos extremos nos van a conducir a la violencia, a la muerte, al odio, a la ausencia de paz. Y eso no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero estamos en ese contexto. ¿Cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a responder como cristianos? ¿Cómo vamos a vencer si no es con el poder de Dios? No es con mi fuerza. Por eso Pablo decía, nuestras armas no son carnales. No son los recursos, no son los medios. No es usando las maneras que tiene el mundo de convencer a la gente lo que nos va a capacitar y nos va a dar la victoria en Jesús para superar la violencia y el terror que vivimos hoy en día. No son armas carnales, son armas espirituales. Romanos 12, 17 al 22 dice, no devolver mal por mal. El que te muestra la mejilla, el que te da en una mejilla, ¿qué hace? Mostrarle la otra. El que te pide una milla, camina dos. El que te pide la capa, no se la rehuses. ¿Te das cuenta que el idioma de un cristiano es diferente? Es el idioma de la reconciliación, es el idioma del diálogo, es el idioma de la paz, es el idioma de no devolver mal por mal. Pero también es el idioma de predicar con firmeza la verdad, que ahí es donde viene el problema. Cuando somos firmes en lo que creemos y no nos da temor predicar delante de otros que piensen diferente. Ese es el gran pecado de Charlie Kirk, tener el valor de decir lo que pensaba y por eso está condenado a muerte. Horror. Debemos experimentar lo que pensamos así. Entonces, Pablo dice algo aquí importante, derribando fortalezas. ¿Qué es una fortaleza espiritual? ¿Qué es una fortaleza? Es algo físicamente que se construye y que es inexpugnable, que un soldado no puede atravesar. ¿Qué es una fortaleza en el mundo espiritual? Son esos pensamientos, esas ideologías que se hacen un paradigma y que dictan lo que vamos a hacer y cómo conducirnos en nuestra vida. Pero Cristo vino a romper todo eso. Cristo vino a derribar todas esas fortalezas, porque eso no nos salva. No nos salva de la vida eterna que nos promete y no nos salva del infierno en la tierra que podemos vivir si el odio y el rencor y el resentimiento y la polarización siguen llegando a un punto de que los seres humanos no pueden hablar el lenguaje del amor y de la paz. Entonces necesitamos a Jesús. Necesitamos restaurar esa identidad con Cristo. Necesitamos predicar más el Evangelio. Necesitamos promover la justicia y la paz. Necesitamos hablar más de Cristo y menos de política. Necesitamos el cinturón de la verdad, como dice la palabra de Dios. Necesitamos la coraza de la justicia. Necesitamos el calzado del Evangelio de la paz. Necesitamos el escudo de la fe para evitar los dardos del enemigo. Necesitamos el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente y vivir en esperanza.
Necesitamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios que proclama con firmeza la verdad del amor que nos es dado en Jesucristo y que une la humanidad y trae esperanza a toda una sociedad. Recuerde Romanos 12:9. Cuando te sientas tentado a convertirte en juez o en fiscal de otro por algo malo que hizo, recuerda esto. Cuando la ira y el odio estén en tu corazón por breves momentos, recuerda este pasaje. Recuerda Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré. Ninguno de nosotros estamos capacitados ni moral ni espiritualmente para responder ante el ataque y las injusticias de la misma manera. Nos vamos a pasar, nos vamos a sobrepasar. Así ha sido siempre. Por eso es Dios el único que puede asumir y absorber todo eso negativo que hay en el ser humano. Por eso Dios dice en la palabra, mía es la venganza. Yo soy el único capacitado, autorizado para responder ante actos de violencia y de intolerancia. Yo soy el único que puedo responder con amor y perdón para convencer al pecador de su error. No tienes esa facultad para hacerlo. Así que en momentos de máxima tensión, ora. Porque es lo mejor que podemos hacer. Callarnos para que el lenguaje del amor y del Espíritu Santo obre en ese momento y haya paz. No son armas carnales, mi hermano. Son las armas de Dios. Ponte esa vestidura. Y todos juntos en amor y en su presencia vamos a atravesar este valle de violencia con el poder y la ayuda de Dios. Amén. Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que tú me has permitido predicar, Dios. Ayúdame, Padre. Ayúdame a vivir en esa presencia tuya. Ayúdame a encontrar en ti, solo en ti, Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a encontrar en tu verdad una liberación profunda del pecado que me asedia. Ayúdanos a todos, Señor. Empieza conmigo, Dios. Empieza con nosotros. Necesitamos educarnos en tu palabra. Necesitamos aprender a expresar tu amor, aún por los enemigos, aún por los que son hostiles, aún por los que no nos comprenden, no entienden nuestros puntos de vista, que no conocen nuestros orígenes y el proceso que hemos vivido para llegar hasta el conocimiento tuyo, Dios. Ayúdanos a disfrutar de esa paz que solo tú puedes dar aún en medio de las tormentas más grandes de la vida. Que no nos enfoquemos en el día malo, en la oscuridad de la noche, en las contiendas, en la violencia y en el dolor. Que pongamos la mirada en ti, Jesús, en tu compasión, en tu ternura, en tu capacidad para calmar nuestro ego y para dejar que tu luz brille. Aún en medio de la noche oscura, tu luz brillará, tu luz resplandecerá y será una expresión de paz. Así en Jesús te lo ruego.